Buen día para todos. Mi nombre es Cristel Alejandra Félix Galván. Mi equipo está integrado por Michelle, Cristian Omar, Rommel Efren, Paulina Melisa y su servidora. Y el día de hoy les daremos a conocer el tema de la fisiología sensorial. Como bien sabemos, para la supervivencia de cualquier microorganismo se necesita el intercambio de información de un medio externo y un medio interno, para así poder llevar una autorregulación en nuestro cuerpo, también llamada homeostasis. Estos mensajes, ya sean externos o internos, buscan la rama sensorial para poder llegar al sistema nervioso, traducir estos mensajes y poder procesarla en un tipo de respuesta. Bueno, durante esta presentación lo primero que veremos serán los conceptos básicos, la fisiología sensorial objetiva y la subjetiva, las dimensiones básicas de la sensación, los tipos de estímulos, la clasificación de receptores, los mecanismos de traducción sensorial, la fisiología general de los receptores sensoriales y finalmente el control central de la información aferente. Primero que nada, para empezar, debemos conocer el concepto de sensación. Esta es la percepción tanto consciente como inconsciente de un estímulo externo o interno. Por ejemplo, nuestra madre al querer despertarnos por las mañanas nos retira la cobija. Esto podría ser un estímulo externo. Eso sería nuestra madre que nos está quitando la cobija y rápido sentimos como frío. Un estímulo interno sería el dolor abdominal, que pues viene de adentro. Esta se puede clasificar en dos, que serían las generales y las especiales, pues específicas. Las generales son aquellas que se captan en todo el cuerpo y las especiales o específicas, como su nombre lo dice, son lugares específicos, es decir, células especiales. Las generales podrían ser las somáticas. Estas se captan cerca del músculo o del hueso y también en articulaciones, que serían el tacto, la presión, las térmicas, es decir, la temperatura, y la nocicepción, que sería el dolor, captar el dolor. Las propioceptivas son aquellas que nos ayudan a capturar la postura. Por ejemplo, yo puedo estar aquí sentada, pero cierro los ojos y aún así, sin tenerlos abiertos, yo sé que estoy sentada. ¿Por qué? Porque mis articulaciones me lo dicen. Y las viscerales, pues como su nombre los dice, es por las vísceras. Por ejemplo, captar el hambre y todo eso. Y en cambio las especiales, como ya dijimos, son células específicas que puede ser el olfato, el gusto, la visión, la audición y el equilibrio. El olfato, pues ya sabemos que es el epitelio olfatorio. En el gusto serán el botón gustativo. En la visión los tipos de receptores serán los conos y bastones. En la audición es el órgano de Corti y en el equilibrio son los otolitos, los que nos ayudan a tener. A continuación, mi compañera Paulina les dará los conceptos básicos que estaremos viendo durante esta presentación. La fisiología sensitiva. Podemos definir a esta como el estudio de aquellos mecanismos que permiten al organismo la detección de estímulos físicos, el modo en que operan sus vías nerviosas sensoriales, las cuales se encargan de transmitir la información sobre tales estímulos hacia la corteza cerebral, además del procesamiento de dicha información sensorial. O explicado de otra manera, es el estudio de todo aquello concerniente a toda clase de estímulos y el cómo nuestro cerebro los procesa para dar una respuesta ante ellos. Para desglosar esto, tenemos al denominado sistema sensorial o sistema sensitivo. Podemos definir a este como un conjunto de estructuras funcionales que forman parte del sistema nervioso de todo individuo, el cual permite adquirir la información del medio interno y externo y procesarla. Este puede referirse más al conjunto de órganos sensitivos, de los cuales estaremos hablando más adelante, y cómo estos son fundamentales para poder captar los estímulos que vamos a recibir. Obviamente también hablaremos sobre cada mecanismo concerniente para que toda la información llegue hacia donde será procesada e interpretada. En este caso podría ser bien el sistema nervioso central o más específicamente la corteza cerebral. Bueno, en esta imagen
nos sirve de ejemplo para que conozcan un poco más sobre cómo se lleva a cabo todo este proceso. En el sistema sensorial, por un lado, podemos distinguir a los receptores sensoriales, los cuales se encuentran distribuidos en varias partes u órganos del cuerpo humano para poder captar los estímulos sensitivos. Como por ejemplo en este caso podemos visualizar un ojo, en el cual será el órgano donde se aloje el receptor, que en este caso bien podríamos poner el ejemplo de los conos y bastones, que son los que intervienen para que se pueda dar la vista. Entonces, los receptores son los que captan la información del medio interno y externo para luego convertirla en señales nerviosas, las cuales serán enviadas por vías aferentes hacia el sistema nervioso central para que puedan alcanzar a la corteza cerebral, lugar en donde se llevará a cabo una integración de la información recibida con el fin de generar una respuesta motora. Como pueden apreciar, aquí pueden trabajar tanto el sistema nervioso central como el sistema nervioso periférico, obviamente dependiendo del tipo de estímulo recibido. A continuación, daremos a conocer brevemente algunos conceptos básicos que veremos a lo largo de este tema. Primeramente tenemos al estímulo. Este es definido como un factor del ambiente que produce una respuesta eficaz en un receptor sensorial. En otras palabras, son todo aquello que genera una respuesta en reflejo o consecuencia. Esta será dada por parte del sistema nervioso prácticamente. Estos pueden ser de carácter físico, químico e incluso emocional. Luego tenemos lo que vendrían siendo los receptores sensoriales, los cuales se definen como estructuras encargadas de captar la energía del estímulo sensorial y transformarla en información procesable por el sistema nervioso. O son aquellas interceptoras que transformarán la información de los estímulos en señales eléctricas para llevarlas al cerebro y procesarlas. Luego tenemos a los órganos sensoriales, que ya hablé un poco sobre ello en la definición de sistema sensorial. Estas se definen como estructuras complejas encargadas de facilitar el acceso hasta ellas del estímulo adecuado. Se tratan de los órganos de los sentidos, básicamente, los cuales tendrán una función como mediadores de los estímulos que recibirán, o bueno, explicado de otra manera, serán las partes del cuerpo en las que se alojarán los receptores sensoriales, como se pudieron dar cuenta en el ejemplo que puse anteriormente sobre el proceso. Luego tenemos la sensación. Estos se definen como fenómenos subjetivos producidos por el sistema nervioso mediante mecanismos físicos y químicos. Ya hemos hablado de esta al inicio y ciertamente seguiremos hablando de ella, pues como se puede deducir, este sería en parte el tema central del sistema sensitivo. Luego tenemos a la percepción, que es básicamente como su misma definición está escrita ahí, es el proceso mental que organiza e interpreta las sensaciones. De hecho, hablaremos un poco más sobre estos últimos dos conceptos más adelante. Bueno, cuando hablamos de los mecanismos implicados en la recepción o integración, podemos dividir este tipo de fisiología en dos partes, una objetiva y otra subjetiva. La fisiología sensorial objetiva, por su parte, como podemos leer en la diapo, esta comprende a todos los procesos fisiológicos que conllevan desde la captación del mismo estímulo sensorial hasta su mera integración. Mientras que por otro lado, la fisiología sensorial subjetiva comprende solo a los componentes emocionales en consecuencia por los estímulos recibidos. Nuevamente, podemos observar una imagen como ejemplo para visualizar tanto la relación del uno con el otro, así como también podemos visualizar nuevamente un ejemplo del proceso que conlleva todo este sistema sensorial. Sin embargo, como podemos observar aquí, vemos una división por colores, en la cual la parte amarilla, que es referente a la parte objetiva de la fisiología, se refiere meramente al proceso desde la captación del estímulo hasta su integración por parte del sistema nervioso. Mientras que en la parte azul o la parte subjetiva, ahí se habla más sobre el sujeto consciente y el proceso mental del mismo. Si se dan cuenta un poco más, básicamente la parte objetiva refiere más a todo lo que vendría siendo fisiología, pues es desde, como dice ahí, desde la captación del estímulo hasta su integración por parte del cerebro, mientras que en la fisiología subjetiva habla más de un punto, quiero decir, psicológico, ya que ahí habla más sobre la mentalidad consciente del ser humano
y el cómo percibe estas sensaciones. O bueno, cómo percibe al estímulo que recibe. Bueno, la sensación y la percepción. Como ya mencionamos anteriormente, ambos conceptos serán muy vistos en este tema, además de que estos siempre estarán juntos, ya que básicamente se interrelacionan en todo este proceso en cada individuo. Bueno, ya vimos el concepto de lo que vendrían siendo tanto la sensación como la percepción, pero para profundizar un poco y que quede claro, explicaremos un poco más. La sensación en sí es dada por la estimulación de los receptores sensoriales que conduce finalmente a impresiones sensoriales de carácter subjetivo. O bueno, tenemos que la sensación, bueno, cuando la sensación experimenta un proceso de interpretación consciente, esta se vuelve una percepción. También podemos decirlo de esta manera. La percepción es un tipo de construcción que en parte depende de la experiencia previa de un individuo, la cual hacemos tanto del medio interno y externo a partir de la sensación que recibimos de estos medios. Por ejemplo, en esta imagen que vemos, la sensación en general debe ser la misma, debe causar el mismo tipo de sensación en todos, en cada individuo. Sin embargo, cada quien puede percibir diferente lo que se muestra en la imagen. Por ejemplo, hay unos que ven primero la copa y luego las caras, o a su vez hay hay quienes perciben ambas, o también hay quienes solo pueden percibir a una de estas dos. Unos perciben las puras caras, o otros perciben nada más la copa. Ciertamente, la percepción difiere cualitativamente de las propiedades físicas de los estímulos. Esto es debido a que el sistema nervioso solo extrae una pequeña parte de la información del estímulo, desecha el resto y luego interpreta esta información en el contexto de la experiencia previa. De esta manera podemos decir que cuando nosotros, por ejemplo, recibimos ondas electromagnéticas de distintas frecuencias, podemos ver colores, o también cuando nosotros percibimos variaciones en las ondas en la presión del aire, nosotros escuchamos. De esta manera podemos decir que cuando vemos colores, oímos sonidos, sentimos o olfateamos olores o cuando saboreamos, estas se tratan de construcciones mentales creadas en el cerebro por procesamiento sensorial. En fin, cuando nosotros podemos darle nombre a estas sensaciones y estas se vuelven a su vez conocidas para nosotros, podemos decir entonces que hemos percibido algo. Ahora vamos con las características de la sensación. Primero tenemos a la modalidad, la cual son las impresiones sensoriales originadas en un tipo específico de receptor sensorial, como por ejemplo tenemos el gusto, la olfacción, la vista, etc. Como pueden darse cuenta, aquí intervendrían lo que vendrían siendo los 5 sentidos y nuevamente los órganos sensoriales. Dentro de estas mismas modalidades se distinguirán a las cualidades. Estos son los elementos que permiten identificar el tipo de estímulo. Bueno, creo que aquí casi no se puede apreciar en la imagen, pero bueno, en esta imagen hay distintas tarjetas que muestran ejemplos del carácter dentro de la semiología del dolor. En esto se muestran los distintos tipos de dolor que un individuo puede sentir, tales como son si un dolor es punzante, si un dolor arde, ¿me entienden? Usé este ejemplo para que sirva como analogía a esto, ya que la cualidad es básicamente la distinción de los estímulos, o en otras palabras simples, se refiere a qué tipo de estímulo es percibido. Finalmente tenemos a la intensidad, que creo que su mismo nombre lo dice, es el nivel en que se siente o percibe el estímulo. Nuevamente, tenemos un ejemplo concerniente a la semiología del dolor. Esta es una escala del dolor marcada con tonalidades diferentes para saber qué tanto se siente dicho dolor. Luego tendríamos los tipos de sensaciones, o bueno, anteriormente ya se habló sobre tipos de sensaciones, pero en este momento hablaremos más sobre su clasificación. Bueno, primero podemos clasificarlas como sensaciones primarias y secundarias, en las cuales solo se basa en la cantidad de receptores sensoriales que estarán en función
o los que serán activados para este proceso sensitivo. Como podemos leer en la misma diapo, las sensaciones primarias solo usan un solo tipo de receptor, mientras que las secundarias se utilizan uno o más receptores. Y además de que el tipo de sensación varía dependiendo si es una sensación primaria o secundaria. Por otro lado, tenemos las sensaciones que pueden ser externas o internas. Las sensaciones internas podemos hablar de dos tipos ahí, las sensaciones sinestésicas y las senestésicas. Las senestésicas, básicamente sus unidades receptoras son, o bueno, se encuentran en las terminaciones nerviosas de las membranas de los órganos internos, mientras que las sinestésicas tienen unidades receptoras en músculos y en las articulaciones profundas. Como pueden ver, es básicamente que las sensaciones internas del propio cuerpo humano. Luego tendremos las sensaciones externas, las cuales engloban a todas aquellas sensaciones que podamos sentir o percibir por fuera de nuestro cuerpo, obviamente. Dentro de estas podemos tener sensaciones mediadas por los 5 sentidos. Y también podemos encontrar las sensaciones térmicas, o bueno, que nos dan sensaciones tanto de frío, calor, etcétera. No hay mucho que decir ahí. Y también sensaciones como dolor. Luego tendremos lo que vendrían siendo las dimensiones básicas de la sensación. Primero comenzamos con la dimensión temporal espacial o temporoespacial. En esta llevamos a cabo la distinción, la cuantificación de un estímulo en función de su localización, amplitud, extensión y curso temporal. Tenemos un ejemplo, otra imagen. Si nosotros tocáramos una flor la cual contiene espinas, obviamente sentiremos el dolor del pinchazo y automáticamente apartaríamos la mano como reflejo del estímulo. En esta dimensión lo que se intenta representar es tanto el momento y el lugar en el que se recibió el estímulo y la sensación que se generó, además de qué rangos o parámetros se pueden percibir de dicha sensación. Por ejemplo, el momento en el que se sintió la sensación fue el pinchazo, el lugar es en la mano o los dedos, dependiendo, y lo que vendría siendo la amplitud o extensión podría ser, si por ejemplo lo tocamos con la mano o con los dedos, o si lo tocamos con toda la mano, ustedes me entienden, es qué tanto se extiende el dolor o la sensación recibida. Y finalmente tenemos la dimensión afectiva, que es la capacidad de otorgarle un carácter a un estímulo. No hay mucho que decir de esta dimensión, simplemente hablamos si el individuo puede llegar a tener un tipo de afección o desafección por la sensación obtenida, o explicado de otra manera coloquial, es básicamente si le gustó o no la sensación que percibió. Continuando con fisiología sensorial, tenemos tipos de estímulos y clasificación de los receptores. Tomando en cuenta el concepto antes dado de estímulo como un factor del ambiente que produce una respuesta eficaz en un receptor sensorial, son estímulos típicos aquellos electromagnéticos como el calor radiante o la luz, estímulos mecánicos como la presión, las ondas sonoras o las vibraciones, estímulos químicos como la acidez, el tamaño y forma molecular, sin considerar la sensación experimentada. Los sistemas sensoriales transmiten información al cerebro en 4 atributos comunes: intensidad, modalidad, localización y duración. Una propiedad fundamental de los receptores sensoriales es su capacidad de responder a diferentes intensidades de estímulos con una respuesta representativa. La intensidad es una medida de contenido de energía disponible para interactuar con un receptor sensorial. La mayoría está familiarizada con la intensidad sensorial como de fenómenos como la brillantez de la luz, lo alto del volumen del sonido o la fuerza del contacto físico de un objeto con el cuerpo. Los receptores sensoriales son capaces de detectar la modalidad de un estímulo. Se usa la denominación de modalidad
sensorial para describir el tipo de sensación presente. Son modalidades sensoriales comunes como el gusto, el olfato, el tacto, la vista, la audición, así como otros más complejos como el resbaloso. Modalidad a menudo se usa para clasificar a los receptores. En esta se clasifican en 4, comenzando con los fotorreceptores, que tienen una función visual para percibir la luz, los quimiorreceptores, que estos detectan señales químicas y sirven a sentidos del gusto y el olfato. Por otro lado, tenemos a los mecanorreceptores, que estos perciben la deformación física y sirven a modalidades sensoriales como el tacto, audición y grado de tensión de un tendón o músculo. Por último, tenemos a los termorreceptores, estos tal cual su nombre lo dice, detectan el calor o su falta relativa. Muchas modalidades sensoriales son combinaciones de sensaciones más simples. Por ejemplo, la unidad en realidad está constituida por la sensación de presión y temperatura. Ustedes pueden comprobar este fenómeno colocando su mano dentro de una bolsa y después sumergiéndola en agua fría. Aunque su mano se mantenga seca dentro de la bolsa, la percepción que ustedes tendrán será la de humedad. Bueno, como lo mencionaba antes, aunque a menudo se clasifican los receptores en base a la modalidad, otros se catalogan por el punto de voltaje en el cuerpo. En este igual se catalogan en 4: esteroreceptores, interorreceptores, propioreceptores y nociceptores o receptores del dolor. En el caso de los esteroreceptores, estos detectan estímulos fuera del cuerpo, todo lo contrario por el lado de los interreceptores, que estos perciben estímulos internos. Los propios receptores proveen información a cuanto a la posición de las articulaciones, la actividad muscular y la orientación del cuerpo en el espacio. Y por último, los nociceptores, estos detectan agentes nocivos, tanto internos como externos. Es difícil comunicar una definición precisa de modalidad sensorial por el efecto o la percepción subjetiva que lo acompañan. Esta propiedad tiene que ver con el punto o el sentido psicológico acoplado al estímulo. Por ejemplo, el sentimiento o la sensación de frío o tacto puede ser placentera en ciertas intensidades, pero esta cambia a una impresión de malestar o dolor extremo con intensidades muy altas. Esto tiene que ver con el efecto del estímulo. Es más complejo que la combinación de intensidad y modalidad. Esto es en base a las experiencias previas y el aprendizaje, tiene la participación de la combinación de la determinación del efecto o la percepción que tendrá la persona acerca de un estímulo. En su mayoría, los receptores sensoriales son ópticos para responder de manera preferencial a un estímulo típico o un estímulo ambiental. Por ejemplo, el estímulo usual para el ojo, todos sabemos que es la luz, y el estímulo usual para el oído es el sonido. Esto tiene que ver con la especificidad que resulta de varias características de unión de un receptor con su estímulo preferido, o también lo podemos llamar estímulo adecuado. En este caso, es el estímulo usual y apropiado para un tipo de receptor sensorial. Aquel para el que el receptor tiene un umbral mínimo. Esto es la intensidad más baja del estímulo que puede detectarse de manera confiable. Ya hablando acerca del umbral, puede ser difícil de cuantificar porque quizás varíe con respecto al tiempo y se puede modificar por la presencia de estímulos que interfieren o las acciones de estructuras accesorias. Como antes mencionado, tenemos acá un modelo básico de la traducción de estímulo de ambiente en percepción. Te comentó, comienza con un estímulo ambiental como lo es la luz, el sonido, la temperatura, entre otros. Tenemos las estructuras accesorias, que estas tal cual no forman parte del receptor sensorial o sensorial mismo, pero tenemos estructuras como el cristalino ocular o las estructuras del oído externo y medio que ayudan o aumentan la sensibilidad específica del receptor o excluyen estímulos
no deseados. Con frecuencia, estas estructuras accesorias son parte del sistema de control de ajuste de intensidad de acuerdo con la información recibida. La mayoría de los receptores responderán a tipos adicionales de estímulos, pero como lo mencionaba antes, el umbral para este tipo de estímulos inapropiados será mucho más alto. Por ejemplo, al presionar el globo ocular causará, a lo mejor ya lo han escuchado, que es la percepción de lucecita, aunque la luz mínima o misma es el tipo de energía para que responden los receptores sensitivos oculares, tienen un umbral mucho más bajo. Por último, casi todos los receptores se pueden estimular eléctricamente para producir sensaciones que simulan aquellas que suelen vincularse con un receptor. Otras características de la especificidad del sistema sensorial residen en el sistema nervioso central, que las vías por las cuales transcurre el sistema nervioso al sistema nervioso central información, en este caso la información sensorial, participa en la determinación de la naturaleza de la percepción. Por ejemplo, la información que arriba por el nervio óptico siempre se percibirá como luz y nunca con sonido. Esto es un concepto que se conoce como línea marcada. Entonces aquí tenemos los impulsos nerviosos y sobre las vías nerviosas específicas. Bueno, continuando con la clasificación de los receptores, tenemos 5 básicos, comenzando con los mecanorreceptores, que estos, como recordarán, detectan la compresión de la mecánica o su estiramiento o el de los tejidos adyacentes. Tenemos las sensibilidades táctiles cutáneas, comenzando con las terminaciones nerviosas libres, vulvares, que estas se dividen en discos de Merkel, las terminaciones de ramillete, de Ruffini y encapsuladas, que estas se dividen en dos corpúsculos, los de Meiser y los de Krauss, y órganos de terminaciones de los Continuando con mecanorreceptores, tenemos la sensibilidad de los tejidos profundos, que estas se dividen en terminaciones nerviosas libres, terminaciones vulvares, terminaciones de ramillete o de Ruffini, que está... Bueno, continuando con los mecanorreceptores, tenemos sensibilidad de los tejidos profundos, que se dividen en terminaciones nerviosas. ¡Ay! Se cambió. Bueno, continuando con los mecanorreceptores, tenemos las sensibilidades de los tejidos profundos, que estas se dividen en terminaciones nerviosas libres, las terminaciones vulvares y las terminaciones de ramillete, que se dividen en terminaciones de Ruffini, las terminaciones encapsuladas, que se dividen en los corpúsculos de Pacini y más otras variantes, las terminaciones musculares, que se dividen en usos musculares y receptores del tendinoso de Golgi. Por último, los mecanorreceptores tenemos el oído, que son receptores acústicos de la cóclea, el equilibrio, receptores vestibulares y presión arterial en los receptores de los senos carotídeos y la aorta. Continuando con la clasificación de los receptores, tenemos los termorreceptores, que estos detectan los cambios en la temperatura, donde algunos receptores se encargan del frío y otros del calor. Los nociceptores, estos detectan daños físicos o químicos que se producen en los tejidos, en las terminaciones nerviosas libres. Los receptores electromagnéticos, que detectan la luz en los bastones y conos. Los quimiorreceptores, por último, tenemos en la boca el gusto, los receptores de los bastones gustativos, la nariz, el olfato, receptores del epitelio olfatorio, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial, los receptores de los cuerpos carotídeos y aórticos, por último, Por último, tenemos a los quimiorreceptores, que estos son en la boca, el gusto, los receptores de los bastones gustativos,
el olfato en la nariz, en los receptores de los epitelios olfatorio, la cantidad de oxígeno en la sangre arterial en los receptores de los cuerpos carotídeos y aórticos, la osmolaridad de los líquidos corporales en las neuronas de los núcleos supraópticos o de sus inmediaciones, la concentración de dióxido de carbono en los receptores del bulbo raquídeo o de su superficie de los receptores carotídeos y aórticos, y otros factores que completan la bioquímica del organismo, como glucosa, aminoácidos, ácidos grasos sanguíneos en los receptores del hipotálamo. Mecanismos de transducción sensorial. Fisiología general de los receptores sensoriales. La transducción sensorial cambia la energía ambiental en potenciales de acción nerviosa sensorial. Un transductor es un dispositivo que traduce una forma de energía en otra, ya sea traduciendo una forma de energía mecánica a una forma de energía eléctrica o a cualquier otro tipo de energía. Mientras que los sucesos eléctricos son potenciales de acción nerviosa, los cuales constituyen la unidad fundamental de información en el sistema nervioso. Potenciales generadores. Ahora voy a dar un ejemplo de lo que es la transducción sensorial en un receptor sensitivo largo. A este receptor sensitivo largo se le aplicará un estímulo, lo que va a hacer que la cabeza del receptor se tense y se doble. Esto va a ocasionar que una porción de la membrana del receptor se despolarice, lo que va a hacer que iones positivos penetren en la membrana, principalmente iones de sodio. Esto va a generar potenciales de acción, que se le van a denominar potenciales generadores. Que se den los potenciales generadores son un proceso muy importante en la traducción sensorial, ya que aquí es donde se da el intercambio de información entre la intensidad y duración del estímulo. Los potenciales generadores van a mandar una corriente eléctrica a través de lo que es el axón del receptor sensitivo. Esta corriente se va a denominar corriente excitatoria local. La corriente excitatoria local va a llegar a una zona del receptor que se le denomina región de inicio del impulso. Ahí es donde se van a disparar todos los potenciales de acción generados por el potencial generador. Esto se puede dividir en 5 puntos importantes, los cuales serían la aplicación del estímulo, la despolarización de la membrana, la generación de los potenciales generadores, la corriente excitatoria local y la creación de los potenciales de acción. Si pudiéramos definir qué es un potencial generador, sería: un potencial generador es un potencial de acción causado por la difusión de iones positivos a través de la membrana del receptor. Y una respuesta graduada sería la modificación del potencial generador debido a la variabilidad de la intensidad del estímulo. El umbral es un nivel crítico de despolarización. Como umbral tenemos que es la energía mínima que se le debe de aplicar a algo para que genere potenciales de acción. En el punto número A tenemos que hay ausencia de estímulo, lo que denominamos un potencial en reposo de membrana. En el punto número B tenemos que hay un estímulo, pero es demasiado pequeño, el cual no alcanza el umbral de excitación, por lo que no se generan potenciales de acción. En el punto número C tenemos que hay un estímulo, el cual sobrepasa el umbral de excitación, pero es muy corto en tiempo, lo cual nada más alcanza a generar un potencial de acción. Por otro lado, en el punto número D tenemos una carga eléctrica que sobrepasa el nivel de intensidad del estímulo y que es mayor en la intensidad del tiempo.
lo que va a generar que haya más potenciales de acción. Mientras que en el punto número B tenemos una carga eléctrica que sobrepasa la intensidad del umbral, por lo cual se van a generar potenciales de acción. Pero al ser de mayor intensidad, van a haber mayores potenciales de acción en el mismo tiempo. La estimulación sostenida del receptor sensorial puede causar una disminución de la generación de potenciales de acción con el transcurso del tiempo. En presencia de un estímulo constante, solo algunos receptores sensoriales mantienen la magnitud del potencial generador inicial, mientras que en la mayoría de receptores, la magnitud del potencial generador decae con el transcurso del tiempo, incluso cuando el estímulo original no cambia, a lo que llamamos adaptación. Adaptación al estímulo. Tenemos dos tipos de respuesta a la adaptación al estímulo, las cuales la respuesta tónica y la respuesta fásica. La respuesta tónica es la respuesta en la que hay poca o ninguna adaptación. A esta también se le llama respuesta de intensidad, mientras que la respuesta fásica es en la que el receptor ocurre una adaptación más significativa. A esta también se le llama respuesta de velocidad. Adaptación al estímulo. En el punto número A podemos ver un estímulo. Este estímulo genera potenciales de acción de manera uniforme en el transcurso del tiempo, por lo que no hay adaptación. Mientras que en el punto número B tenemos potenciales de acción que se van disminuyendo a lo largo del tiempo, por lo que podemos denominar que aquí hay una adaptación, pero es una adaptación de forma lenta. En el punto número C podemos ver una adaptación de forma más rápida, en lo que el estímulo se va difuminando de una forma más acelerada. Bueno, tenemos dos tipos de subespecializaciones en receptores, que serían los receptores largos y los receptores cortos. Los receptores largos se trata de aquellas células en donde en ellas mismas ocurre el estímulo, el potencial de acción que finalmente es llevado al sistema nervioso central para poder ser procesado y darnos una respuesta. Un ejemplo de ello serían los mecanorreceptores, que son encargados de la percepción del tacto o la temperatura. Este tipo de información es muy apropiado, estos tipos de receptores a larga distancia, que serían los mecanorreceptores, que son encargados del tacto o de la temperatura. En cambio, los receptores cortos se tratan de diferentes células en donde ocurre el estímulo, el potencial de acción, que finalmente es llevado también al sistema nervioso central. Este más que nada se acopla al suceso de la liberación de neurotransmisores, que va de una neurona a otra, para finalmente llegar al sistema nervioso central, como podemos ver en la imagen. Un ejemplo de ellos serían los receptores de la visión, que serían los conos y bastones. Para poder ejemplificarlo mejor, podemos convertirlo, por ejemplo, al aeropuerto. Si yo soy de Sinaloa y quiero ir a Canadá, me tengo que ir a un aeropuerto internacional, o sea, a larga distancia, que sería un receptor largo. En cambio, si yo me voy a un aeropuerto nacional, tendré que tomar 2 aeropuertos para poder llegar hasta Canadá. Por ejemplo, yo me voy de aquí de Culiacán, me voy a Tijuana y de Tijuana finalmente me lleva a Canadá. Ese sería un receptor corto, somatosensorial. Como bien habíamos dicho al principio de la presentación, las sensaciones se dividían en dos, que eran las generales y las específicas o especializadas. En las generales estaban las somatosensoriales, que eran aquellas que se detectaban en el músculo, cerca de hueso o en articulaciones. Estas detectan el tacto, la propiocepción, que era la postura, la temperatura y el dolor. Para repetir, dijimos que se captan cerca de los huesos, en las vísceras, en la piel, en epitelio y en articulaciones.
Los receptores son los mecanorreceptores, que eran aquellos que captan el tacto. Después los quimiorreceptores, que detectaban las sustancias químicas, ya sea en vísceras. Los termorreceptores, que captaban la temperatura. Y los nociceptores o nocireceptores, que se encargaban de captar el dolor. O sea, vienen de estímulos externos, se van a la médula espinal y finalmente llegan al sistema nervioso central para poder darnos una respuesta. Los receptores táctiles. La piel tiene un rico aporte en receptores. ¿Para qué? Para percibir las sensaciones cutáneas como el dolor, la presión, la temperatura o el tacto. Para poder hacer un mapeo de receptores podemos hacer este simple ejercicio. Sería poner nuestra palma de la mano sobre un hielo y en los lugares donde se sienta más el frío, sensibilice, son los lugares donde se encuentran más distribuidos estos receptores, que serían los termorreceptores encargados de la temperatura. En los mecanorreceptores, dentro de ellos encontramos los discos de Merkel que se encuentran en la superficie, los corpúsculos de Pacini, terminaciones de Ruffini, y los corpúsculos de Meissner, que iremos hablando más a fondo sobre cada uno. Primero dijimos, en la superficie están los discos de Merkel, que estos están presentes en la epidermis. Muestran una adaptación lenta, lo que responden a la presión constante. Después tenemos a los corpúsculos de Pacini, que podemos ver que alrededor tienen varias terminaciones que poco a poco van formando una cápsula. Es decir, cuando exista una inestabilidad que se quiera activar el potencial de membrana, la terminación subyacente lo va a filtrar, o sea, lo va a ayudar para que no exista el estímulo. O sea, esta capsulita sirve como un tipo de filtro. Después están los corpúsculos de Meissner, que también están formados en una cápsula, pero este se encuentra más en la superficie. Igual lo ayuda para la adaptación a estímulos constantes y están en sensaciones ligeras, como la de los labios, los dedos o los pezones. Y finalmente tenemos la terminación de Ruffini. Se encuentran en la profundidad y son de adaptación también lenta. Y aquí está un ejemplo de cada uno de ellos. Los de Meissner y Merkel son más superficiales, ya dijimos. Los de Meissner dijimos que tenían una capsulita que le ayudaba a la adaptación. Y aquí ya podemos ver que son de adaptación rápida. Y los de Merkel son de adaptación muy lenta. En cambio, los más profundos son los de Pacini y los de Ruffini, las terminaciones de Ruffini, que son de adaptación lenta, y los de corpúsculos de Pacini, como tienen una cápsula que los ayuda como a filtrar para que no exista el potencial de acción. Visual. Es uno de los más importantes porque nos ayuda a procesar los detalles de la vista. Los ojos son los órganos de la visión. Esto nos ayuda a detectar la luz para poder enviar sustancias químicas a nuestra corteza cerebral y poder crear una imagen. Primero tenemos la anatomía del ojo. Vamos a explicar su estructura. Decimos que principalmente tiene 3 capas. Una externa, que sería la esclerótica, en donde se encuentran insertados los músculos, ya sería el superior, inferior o los oblicuos. En su parte anterior se encuentra como más transparente para que pueda entrar los rayos de luz. Después tenemos la coroides, que es una capa intermedia y está altamente vascularizada. Después tenemos la retina, que es la más interna y es donde se encuentran las células fotorreceptoras, es decir, los conos y bastones. Bueno, dijimos que la córnea es la primera capa por la que entran los rayos de luz. Después está el iris, que divide la cámara anterior y la cámara posterior. El iris además ayuda a sostener el cristalino. Y otra función muy importante sería regular la cantidad de luz que entra al ojo. Por ejemplo, en la noche que hay muy poca luz, estos se dilatan para que pueda entrar más luz. En cambio, si hay demasiada luz en el día, estos empiezan a cerrarse. Está el canal de Schlemm,
que es por donde drena el humor acuoso. Este humor acuoso ayuda a nutrir a nuestro ojo, pero si se acumula en grandes cantidades puede causar una condición llamada glaucoma, que puede llevar hasta la ceguera. Bueno, ahora vamos a explicar más a fondo las células fotorreceptoras y la fototransducción. Bueno, primero tenemos a conos y bastones. Hay un aproximado de 126 millones de estas células, de las cuales 6 millones serían conos y 120 los bastones. Los conos son aquellas células que nos ayudan, son sensibles a la luz, o sea que son de la visión del día o también llamada fototópica. En cambio, los bastones son para la visibilidad o la vista de noche, son poco sensibles. Después tenemos a las células bipolares que ayudan a hacer sinapsis a las células que van de exterior a interior. Las interiores serían las ganglionares. Además, aquí tenemos unas células llamadas las transversales que conectan lateralmente a las células. Hacen sinapsis lateralmente para poder llevar hasta la célula ganglionar y que se dirija al nervio óptico y puede llegar a la corteza cerebral enviando una imagen. Bueno, entonces el recorrido sería, primero que nada, entra la luz, aquí la regula, ya sea en poca cantidad o en mucha, va a ser cristalino y se va directamente a las células fotorreceptoras. Entran a las células receptoras en donde hay un constante intercambio de la bomba de sodio-potasio. En cambio, cuando entra la luz, existe un potencial de acción porque la membrana cambia, o sea, se hace más permeable para el sodio y esto crea el potencial de acción, enviándonos una imagen a nuestra corteza cerebral. Más que nada son sustancias químicas para poder procesar la imagen. Sistema auditivo. Como bien sabemos, para la captación de sonidos, el órgano especializado es el oído. El oído puede ser dividido en tres partes, que sería el oído externo, el oído medio y el oído interno. En el oído externo tenemos el pabellón auricular en forma de embudo. ¿Para qué? Para poder captar los sonidos. Después se dirige hacia el conducto auditivo externo, que finalmente estas ondas chocan con la membrana timpánica. En el oído medio tenemos a la trompa de Eustaquio, que sirve como drenaje. Por eso se relaciona con enfermedades como la gripa. En la acumulación de moco, esta sube, entonces causa tensión en la membrana, lo cual no va a poder hacer que estos huesecillos se muevan. Estos huesecillos se mueven, que es el martillo, el yunque y el estribo. El estribo finalmente está conectado hacia la ventana oval, que da hacia el órgano de Corti. Entonces, si hay mucho moco aquí, se acumula demasiado, esta se tensa y no va a poder causar como un movimiento ni enviar señales hasta acá. Dentro de este órgano tenemos hasta los estereocilios, que les estaré explicando. Bueno, primero que nada dijimos que se captan en el pabellón auricular, se dirigen al conducto auditivo externo, chocan con el tímpano para poder crear un movimiento en todos los huesecillos, finalmente llega a la ventana oval en la base del estribo, la platina. Entonces, dentro del órgano de Corti hay perilinfa. Es un líquido que va a ser empujado, ¿para qué? Para poder mover las pequeñas células que se encuentran dentro de este órgano, que serían los estereocilios. Entonces, choca aquí el sonido a la onda y va a desplazar toda la perilinfa hasta llegar a la ventana redonda. Entonces, primero llega a la rampa vestibular, se dirige moviendo todos los estereocilios, se dirige a la rampa timpánica y llega finalmente a la ventana redonda. Y aquí les voy a explicar un poco más a fondo. Bueno, estos son los estereocilios. Como dijimos, cuando existe la onda, la perilinfa se va a mover arrastrando toda la periferia de los estereocilios, lo cual va a crear que el potasio pueda entrar a la célula. Asimismo, va a crear que el calcio entre y el neurotransmisor sea
sea enviado por sinapsis hacia el nervio aferente y poder captar el sonido. Sistema vestibular. Este es el encargado del equilibrio. Como bien habíamos dicho, se encuentra en el oído interno. Está conformado por los conductos semicirculares y los otolitos. Los semicirculares son 3 y los otolitos son 2, que sería el utrículo y el sáculo. Dentro de ellos recorre la endolinfa. Y al igual están las células ciliadas, que como habíamos dicho en el sistema auditivo, para que éstas creen o envíen señales se necesita despolarizar. En la superficie hay un movimiento, lo cual entra los iones de calcio. ¿Para qué? Para enviar neurotransmisores. Entonces, como podemos ver aquí, al final de cada conducto está una ampolla. Aquí se las mostraré más amplia. Esta es la ampolla. Esta es la endolinfa como más densa. Entonces, cuando ocurre un movimiento muy brusco, esta como que se va lentamente. Es lenta. Y cuando el movimiento regresa, entonces sí, va a hacer mover la superficie del cilios, lo cual va a generar que entre calcio. ¿Para qué? Para enviar los neurotransmisores, glutamato y aspartato. ¿Para qué? Para que se van a la vía aferente y puede llegar al sistema nervioso. Ahora seguimos con el sistema olfatorio, que a diferencia del sistema visual del auditivo, captan sustancias químicas, es decir, contiene quimiorreceptores. Un dato muy interesante de este sistema sería que en los animales está muy bien desarrollado. Bueno, el órgano especializado en este sistema sería la nariz, por donde es captado o por donde entra las sustancias químicas. Atraviesan la mucosa. ¿Para qué? Para llegar finalmente a las células especializadas. Estas células atraviesan la lámina cribosa para hacer finalmente crear como un botoncito, el cual se llama el bulbo olfativo, que a su vez va a crear el primer par craneal, que es el olfatorio. Entonces, entra el olor, las sustancias químicas se dirigen hacia el bulbo olfativo, en donde aquí va a crear la producción de AMP cíclico, que a su vez va a permitir la entrada de los iones de calcio y sodio, lo cual va a crear un potencial de acción. ¿Para qué? Para enviar señales aferentes hacia el primer par craneal, el olfativo, ya dijimos. Ahora tenemos el sistema gustativo. Este es encargado también de captar sustancias químicas. Y para ello tenemos las papilas gustativas. Estas se encuentran dentro de la lengua, pero también de la mucosa, el paladar, no solo en la lengua. Y tiene tiene 4 sabores más que nada, que es el dulce de la puntita, lo salado, lo ácido a los lados laterales y lo amargo casi es más posterior. Dentro de estas papilas, en la parte superior está el poro gustativo, que es por donde va a entrar la sustancia química, que es donde principal se va a empezar a captar. Aquí va a causar una despolarización. ¿Para qué? Para hacer sinapsis. También dijimos que va a crear potencial generador para finalmente el potencial de acción que va a ser enviado hacia el nervio aferente. Puede ser facial o el hipogloso. Control central de la información aferente. ¿Qué es esto? Este es el sistema que va desde el sistema nervioso central, es decir, desde el encéfalo, hacia las divisiones que son el sistema nervioso autónomo y su control ante las vísceras por la vía aferente.
El control central de la información aferente. ¿Qué es esto? Es el sistema nervioso autónomo, que representa un sistema de control de efectores viscerales y también involuntario, que junto con el sistema endocrino y el hipotálamo mantienen una homeostasis hormonal y hasta de temperatura en cuanto a señalizaciones. El sistema de control aferente tiene dos divisiones, la simpática y la parasimpática. La simpática comienza desde un control desde el encéfalo, en cuanto a la parasimpática, con algunas ramas de la parasimpática vienen desde un control medular. Es decir, son las reacciones involuntarias viscerales en cuanto a señalización y estímulos. Tenemos el sistema nervioso central, que se divide en dos vías, en la vía aferente y eferente. Ya quedamos que la vía aferente se trata de los efectores viscerales, pero la vía eferente son las vías de señalización. Estas se controlan desde la médula espinal, tractos medulares, el tálamo y el cuerpo calloso. ¿Por qué? Porque estas son las vías más anchas en cuanto a tejido nervioso, es decir, contienen más neuronas y es por donde más fácil pasa la señal. Ya dijimos que el sistema nervioso tiene dos divisiones, parasimpático y simpático, pero las regiones donde se hacen estas señales son en las neuronas ubicadas en la médula espinal, en los axones que comunican con la segunda neurona ubicada en cada ganglio periférico, es decir, en cada neurona adyacente que se encuentra a nivel gangliar. Y pues en el sistema parasimpático es el axón adyacente, es decir, la segunda neurona que inerva con cada uno de los efectores. El reflejo autonómico, o llamado también arco reflejo. Ya entendemos que el sistema nervioso autónomo es una subdivisión del sistema nervioso y tiene mucha independencia, es decir, pues se considera como un sistema que se autorregula. Las vías aferentes se originan en receptores sensitivos ubicados en las vísceras, y los axones que constituyen viajan directamente al sistema nervioso central por vías que pertenecen a la región periférica del sistema nervioso autónomo. Y el sistema visceromotor central, ¿qué es? Este sistema visceromotor central es el que controla y regula las respuestas involuntarias de cada una de las vísceras y regiones del cuerpo. ¿Cómo comienza? Comienza con un circuito neuronal, es decir, un circuito hacia los receptores. Se consigue, o va bien, es consiguiente a un control visceral. Después pasa a los receptores viscerales, ahí a los centros nerviosos a nivel medular, que es lo que da el control central del sistema aferente. Esta red presenta múltiples relevos sinápticos y comprende, además del hipotálamo, a estructuras del sistema límbico, en especial a la amígdala, lo que provoca cierto tipo de respuestas viscerales a las conductas emocionales, es decir, las reacciones intrínsecas de las vísceras y cuestiones hormonales y otros estímulos que vayan directo al sistema de control aferente afectan directamente a niveles emocionales, a niveles mínimos de respuesta de órganos que efectúan del sistema nervioso autónomo, entre otros, pero que quede claro que el sistema visceromotor central es la región central de funcionamiento del control central del sistema aferente.